Amén. Gloria a Dios. Hablamos la Biblia una vez más, hermano. Primera de Timoteo. Bueno, esta semana que viene acaba el año, tenemos la vigilia de fin de año. La gente suele acabar el año comiendo uva. Nosotros queremos acabarla orando y empezar el nuevo año orando. Una de las cosas que hacemos en la vigilia es el intercambio de regalos. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted quiere recibir un regalo, tiene que traer un regalo. Te compre un regalito para que sea igual para hombre o para mujer, porque no sabe quién se lo va a llevar. Y luego, pues, hacemos el intercambio. Si quiere un regalito, pues le tiene que traer un regalito. Todo así. Amén. Ustedes tienen ahí lunes, martes y miércoles para comprar lo que quieran, un Lamborghini o lo que sea, para regalar. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 a 19. Amén. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Atesorando para sí buen fundamento para no dormir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Gloria. No puede sentarse. Seguimos hablando del tema del dinero. Tenemos mucho que hablar. Muchos consejos en la palabra. Para todo. Sabemos que esto es algo que solo atañe a este mundo, a esta tierra, todo lo conseguido por dinero, incluso la honra o la buena fama que usted consiga con su dinero, perecerá con la muerte. Sabemos que Dios es el dueño de todo, sabemos que nosotros solo somos mayordomos para administrar lo que Dios nos da. Dios nos da a través de nuestro trabajo, Dios nos da a través de nuestras posibilidades que tengamos delante de Dios. Amén. Entonces, estamos hablando de la manera de usar el dinero, porque Eclesiastés nos dice que el dinero sirve para todo, para lo bueno y para lo malo, para lo mejor o para lo peor, y debemos usarlo para la gloria de Dios. ¿Para qué Dios le ha provisto lo que le ha provisto? Para usarlo así. Debe mirar primero las cosas de Dios, su diezmo, sus ofrendas, después sostener su casa, separando lo que son gastos
de las cosas que a mí me gustan que de las cosas que son necesarias. A veces gastamos dinero y tiempo y esfuerzo en cosas que a nosotros nos gustan, pero que no necesitamos para nada. Así que vivan modestamente y no despilfarren. Los préstamos procurando no endeudarse si no es absolutamente necesario. Hay que ser prudentes, hay que ayudar a los hermanos, hay que dar a otros, hay que disfrutar. Así es como el Señor nos da el dinero y así debemos organizarlo. Debemos hacer. Hablamos de dar préstamos o avalar, recordar que los préstamos entre hermanos deben ser sin intereses, pero los avales hay que tener mucho cuidado. Un aval es un compromiso que le puede atar a usted sin ninguna necesidad. Dar diezmos y dar ofrendas, la Biblia lo considera una gracia. Es un privilegio. Piense que la obra de Dios sigue su camino, va prosperando, y eso es gracias a diezmos y ofrendas. A sus diezmos y a sus ofrendas. Por eso decimos que es una gracia, es un privilegio poder colaborar, no en una ONG más o menos buena de este mundo, sino en la expansión del reino de Dios. Esa 10ª parte que damos es una devolución a Dios de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos provee. La Biblia no habla de pagar diezmos, sino de dar diezmos, porque es algo que hemos recibido y lo damos como una señal de pacto, como una señal de compromiso con la obra de Dios. Amén. Usted sabe que el mayor compromiso que adquirimos con las cosas es el compromiso económico, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener compromisos de muchos tipos, con muchas ideas. Usted dice, yo quiero comprometerme con la Cruz Roja, pero el mayor compromiso es que usted le dé dinero. Siempre tenemos el mayor compromiso, es lo que demuestra el nivel de compromiso que tenemos con algo. Bueno, luego uno puede decir, yo colaboro, yo hago esto, yo hago lo otro, pero el dinero no lo soltamos. Entonces los motivos para diezmar son esos: reconocer a Dios como dueño y dador de todo y alabanza de la obra de Dios. Dios provee para que usted provea para su obra. Vimos que en el Antiguo Testamento eso se convirtió en una ley. En el Nuevo Testamento usted sabe que no tenemos leyes, todo es por amor. El que ama guarda los mandamientos. El que no ama no guarda los mandamientos. Siempre es por amor, hermano. La mayor manera de saber lo que hay en uno es darle libertad para que haga lo que quiera. Y entonces verá lo que hay. Cuando hay mandamientos, hay leyes, hay obligaciones, uno dice, pues está cumpliendo su obligación. Gente responsable que cumple su obligación. Pero cuando hay algo más, ese algo más es lo importante. Decíamos que en el Antiguo Testamento los diezmos se usaban para los levitas, para huérfanos, para viudas, eran compartidos con ellos. Y quiero que miremos el alimento de los levitas. ¿Cómo se alimentaban los levitas? Porque siempre se piensa que era solo el diezmo, y no era solo el diezmo. En Números 18, 21... He dado todos los diezmos en Israel por heredad a los hijos de Leví. ¿Qué suponía eso? Suponía dar el 10%
de lo que se producía. Por ejemplo, Números 3:41. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Es decir, los levitas tenían su ganado, tenían sus animales, de los cuales también evidentemente se alimentaban. Igualmente una parte de las ofrendas eran para ellos. En Deuteronomio 18:11. Deuteronomio 18:11. Ni encantador ni adivino. ¿Eso es Deuteronomio 18:11? Sí, ni Entonces me he equivocado. ¿no? Bueno, yo tengo un texto ahí, dice: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. Tenían los levitas una parte de las ofrendas, las principales. Por ejemplo, el holocausto se quemaba completamente. El holocausto era una ofrenda en la que se consumía completamente el animal, pero era desollado el animal, se le quitaba la piel y los levitas negociaban con esas pieles. En Levítico 1:6, desollará el holocausto y dividirá en sus piezas. y antes de quemarlo se desollaba el holocausto y esa piel se usaba. Había también una ofrenda de comida, cereales, que solo se ofrendaba un puñado para memorial delante de Dios y lo demás era para el sacerdote. En Levítico 2, versículos 2 y 3. Y traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar, para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. 13. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Así solamente un puñado era ofrecido, el resto era para los sacerdotes. En la ofrenda de paz se quemaba la grasa, las entrañas y las vísceras. Levítico 3, 3 y 4. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los izares, porque los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Los sacerdotes en esta ofrenda recibían el pecho y la espaldilla del animal, y el resto era para el ofrendante. En la ofrenda para el pecado o la ofrenda de expiación, cuando había un pecado involuntario, porque en los pecados voluntarios había su castigo correspondiente, es decir, había pero las cosas involuntarias se quemaba solo la grasa y las vísceras, y el resto se quemaba también fuera del campamento. Levítico 4, 8 y 9. Tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y lo que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey el sacrificio de paz, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar del holocausto. Entonces, cuando el pecado no había sido involuntario, sino que era voluntario, entonces se ofrecía la ofrenda por la culpa, que era pecar por algo consagrado al Señor,
también se quemaba solo la grasa y las vísceras, y toda la carne quedaba para el sacerdote. Levítico 5, 12 y 13. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de Diana. El sobrante será para el sacerdote. Así que el sacerdote recibía de las ofrendas, de los sacrificios, una parte, en la mayoría de los casos. También recibía el diezmo, pero no se nos escapa algo. El diezmo no era algo que pudiera mantener los sacerdotes. Eran muchos los sacerdotes que había en Israel. Por ejemplo, el diezmo de la cosecha, pues era un diezmo que se daría una vez al año, cuando se hacía la cosecha. La cosecha no se hacía todos los meses, se hacía una vez al año. Entonces, esa vez al año, los sacerdotes recibían el diezmo de las cosechas. ¿Qué hacían con eso? Pues evidentemente alimentarse. Pero cuando llega ya a las ciudades, llega lo que llamaríamos hoy la civilización, y llega también el dinero, entonces aparece la costumbre o la necesidad de diezmar, no las cosechas, no los animales, no las ofrendas, sino diezmar dinero. Y algunos pues lo hacían con jactancia, ¿no? En Lucas 18, 12 recordamos a ese fariseo. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Doy diezmos, él se jactaba de dar diezmos de lo que ganaba. Un fariseo que se supone vivía en una ciudad, ganaba dinero, no era un labrador que tuviera cosechas o un ganadero que tuviera animales, pero ese dinero lo diezmaba. Jesús se supone que diezmó, finalmente él nunca fue acusado de no diezmar. En Gálatas 4:4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. nacido bajo la ley, por consiguiente él cumplió la ley. Y eso incluía, por supuesto, el diezmo. Todas las citas de diezmo en el Nuevo Testamento tienen que ver con la ley, porque es la ley la que ordena el diezmo. En Mateo 23, 26, Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque echáis la fruta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, sin dejar de diezmar. Lucas 11:42, que es el paralelo, dice lo mismo. Y en Lucas 20:25, Entonces dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. dar a Dios lo que es de Dios. Esto se le habla a los judíos, siempre. La llegada de la fe, ¿qué hace? La Biblia nos enseña que la llegada de la fe no invalida la ley, solamente la relega. Es decir, la ley no es necesaria para ser salvo, pero sigue siendo la ley. La ley no es algo que usted tenga que hacer para ser salvo. Para ser salvo usted debe bautizarse, debe recibir el Espíritu Santo y debe andar en santidad. Pero sí es necesario que sepamos cuál es la ley de Dios y la cumplamos.
En Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por la fe confirmamos la ley. No la invalidamos, sino que la confirmamos. Porque creemos en el Antiguo Testamento. Y creemos en el Nuevo Testamento. Es decir, creemos en toda la Biblia. Amén. Entonces, pues ahí nosotros tenemos que ver eso. ¿Qué ha cambiado? Cambia que no forma parte del plan de salvación. Colosenses 2, 14 a 17. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Lo que hace Cristo en la cruz es anular el acta de los decretos que había contra nosotros. Es decir, la lista de pecados que había contra nosotros por la ley fue anulada. Por tanto, nadie debe juzgarnos o nadie debe considerarnos por eso, porque eso no era sino una sombra. Pero lo que había de venir es Cristo. En Gálatas 3, del 10 al 14, Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. amén. Estamos hablando de la epístola a Gálatas. ¿Por qué? Porque los Gálatas tuvieron ese problema. Los Gálatas entraron judaizantes que les obligaban a guardar la ley. Y Pablo les está escribiendo el lugar de cada uno. Dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque dice, maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si nosotros queremos andar bajo la ley, no vamos a poder. Nadie pudo jamás cumplir la ley y estaremos bajo maldición, porque eso era lo que la ley decía. Ahora bien, la ley no es de fe. No se trata de lo que cree, sino de lo que cumple. Mientras que cuando viene la fe, Cristo nos redime de esa maldición. Nos quita esa maldición. Usted lea el Antiguo Testamento, usted verá maldiciones en el Antiguo Testamento. Por varias causas dice, maldito el que haga tal cosa, maldito el que haga tal otra. Eso se quita en la cruz del Calvario. No hay maldición. Ahora andamos es por fe. Andamos por el Espíritu. Y si usted es guiado por el Espíritu de Dios, nunca quebrantará la ley. Porque el Espíritu de Dios fue el que la inspiró. No es que el Espíritu me llevó a robar. Es que el Espíritu me llevó a matar. Eso no es el Espíritu de Dios. Si usted anda en el Espíritu de Dios y vive en el Espíritu de Dios, usted hará lo que es correcto delante de Dios. Y esa es la vida de fe. En Gálatas 3, 23 y 24. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley,
encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Antes que viniese la fe. Hay siempre esa diferencia, ¿no? Antes y después de la fe. Antes de la fe hay maldición, después de la fe no hay maldición. Antes de la fe hay un acta de decretos en contra nuestra, después de la fe eso ya no está. Cuando llega la fe es distinto. Ahora la ley ha sido nuestro ayo, ha sido el que nos ha llevado a Cristo. Vamos a decirlo así, un ayo es aquel que cuida a un niño cuando es pequeño, hasta que el niño es mayor. Cuando el niño es mayor, el ayo ya no tiene poder sobre ese niño. Pero se supone que ese niño va a vivir según lo que el ayo le haya enseñado, ¿no es cierto? Nosotros hemos sido niños, de niños nuestros padres nos enseñaron cosas. Entonces cuando ya somos adultos, ya no tenemos un padre que nos obligue, pero seguimos haciéndolo, porque es lo que hemos aprendido. Y de esa manera la ley nos enseña. Desde qué es lo que es agradable a Dios, mire la ley. Y lo que dice la ley es lo que es agradable a Dios, porque Dios no cambia. Amén, gloria a Dios. Amén. Sigue siendo Dios. Entonces aquí tenemos algo. La iglesia no tiene un mandamiento de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque alguno se lo dirá. Alguien le dirá, ustedes están diciendo, eso no está en la Biblia. La Biblia nunca manda diezmar. La iglesia primitiva no lo consideraba un requisito importante. No lo consideraba. Cuando usted mira los requisitos para ancianos apóstoles, para ancianos o pastores, no dice que haya diezmado. No lo dice en ningún momento. ¿Por qué? Porque la iglesia no estaba sosteniendo un templo, la iglesia no estaba teniendo unos gastos, digamos, económicos en sí mismos, y por lo tanto solo se ofrendaba para las necesidades. Cuando había una necesidad, pues ahí se ofrendaba. ¿Y qué se ofrendaba? Probablemente más que el diezmo. En 2 Corintios 8, del 1 al 5, Hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos, no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. en la pobreza, con su profunda pobreza, dice, ellos estaban dando. Y eso lo consideraban una entrega personal. Se entregaron primeramente al Señor y luego a nosotros. Una entrega personal. Y lo consideran una gracia. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un amor sincero, ¿no es cierto? Porque mire, Dios mira cómo usamos lo que Él nos da. ¿En qué usamos lo que Dios nos da? Estamos hablando de dinero, podríamos hablar de tiempo, podríamos hablar de habilidades que usted tenga, podríamos hablar de muchas cosas, pero estamos hablando de dinero. En Lucas 21, del 1 al 4, Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron por las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas
la cesta de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. De su pobreza Amén. Gloria a Dios. echó todo sustento que tenía. Amén. Yo me pregunto, hermano, si usted tuviera solamente 1 euro en el bolsillo, ¿para qué lo usaría? Si tuviera 10 euros, a veces la gente dice, yo no digo porque gano muy poquito. Si usted tuviera solamente 5 euros en el bolsillo, ¿para qué los usaría? ¿Qué sería lo que usted diría, hombre, lo imprescindible para mí es tal cosa o tal otra? Pero si tuviera 1 euro en el bolsillo, diría, hombre, yo, si solo tengo esto, voy a comprarme una vaga de pan. Y para el café. Voy a comprar algo, voy a comer algo. Esta mujer solo tenía eso Amén. Gloria a Dios. y no lo usó para nada, se lo dio al Señor. Amén. Es un ejemplo, no es un mandamiento, pero es un ejemplo. Para que veamos, hermanos, hasta qué punto el dar es un acto de amor, es un acto de generosidad y es un acto espiritual. No es un acto económico, no es algo que usted diga, no, esto se puede usar para tal y tal, sino simplemente es una posición espiritual que tengamos delante de Dios para dar nuestro diezmo, para dar nuestra ofrenda, para ofrecerle al Señor lo que tenemos. Dios sigue diciendo que probemos. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en casa y probadme ahora en esto, dice Jehová, los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Probadme ahora en esto, dice. Hermano, podemos ponernos delante de Dios y probarle en esto. Sí. Uno no tiene que diezmar para recibir bendición. Amén. Gloria a Dios. Tiene que hacerlo por amor. Amén. Tiene que hacerlo porque le importa la obra de Dios. Tiene que hacerlo porque es lo que Dios ha marcado. Pero cuando Dios dice bendeciré, quiere decir que para Dios es algo especial. Gloria a Dios. Dios no dice comed 3 veces al día y os bendeciré, porque eso es normal. Para Dios no es especial que usted coma 3 veces al día. Para Dios no es especial que usted respire todos los días. Para Dios no es especial que usted haga tantas cosas, ¿verdad? Entonces nunca Dios ha dicho, si usted va a trabajar todos los días le bendeciré, si usted hace esto le bendeciré, pero dice que si dé sus diezmos y sus ofrendas. Entonces ahí vendrá la bendición de Dios hasta que sobreabunde. Amén. En 2 de Corintios 9, del 5 al 8. Por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y prepárense primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por eso digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios pobres, su justicia permanece para siempre. Amén. ¿Qué nos está enseñando este texto? Este texto nos está enseñando que debemos dar liberalmente, como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Vuelvo a decir, no como una ley, sino como un acto de amor, Amén. de generosidad. Mirando el corazón y no la necesidad. O sea, no se trata de decir,
voy a dar esto porque esto se hace falta, sino porque quiero dar esto. Sale del corazón dar eso, sin tristeza, con alegría. Amén. Amén. Darlo porque estamos contentos. ¿Y qué nos dice? A fin de que teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. Lo que está diciendo es que según nosotros manejamos delante de Dios las cosas, recibimos de parte de Dios las cosas. ¿Sí? Y eso es importante. En Filemón 1:14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Onésimo ha huido de la casa de Filemón, es un esclavo, probablemente haya robado algo, probablemente se haya llevado algo, Y salió con los pies. probablemente saliera huyendo y se convierte al Señor. Cuando Pablo sabe lo que pasa, lo devuelve a Filemón, que era su dueño, y le envía una carta, la carta a Filemón. Evidentemente Pablo tenía la autoridad suficiente para obligar a Filemón a recibirle. Tenía autoridad suficiente como para exigirle que le recibiera y le dijera, si no lo haces, pues te vas al infierno. Pero le dice, no quise hacer nada sin tu consentimiento. Yo me quiero quedar con Onésimo, yo quiero que Onésimo me sirva a mí, yo quiero que Onésimo esté conmigo en mi ministerio, pero es su esclavo, yo te lo devuelvo porque no quiero hacer nada sin tu consentimiento. Para que el favor no sea como de necesidad, sino voluntario. ¿Qué le dije antes? En otras palabras, Pablo le dijo a Filemón, yo te envío a Onésimo, haz lo que quieras. Y cuando le dice haz lo que quieras, verá lo que hay en el corazón de Filemón. Cuando le dice haz lo que quieras es cuando verá lo que hay en Filemón. Si le dice me lo tienes que dar, no va a haber nada porque Filemón va a obedecer. Filemón va a hacer lo que le digan. Pero si le dicen que sea algo voluntario, ¿cuál va a ser la voluntad de Filemón? Y eso, hermano, yo creo que es la prueba que Dios nos pone en nuestra economía. Dios no lo obliga, pero le dice esto va a ser voluntario, pero ¿va a ser voluntad? ¿Cuál va a ser su voluntad? ¿Qué va a ser lo que usted quiera hacer? Amén. Hoy en día no hay mucha generosidad, no hay mucha capacidad de dar, no hay mucha voluntariedad de dar, hermano. Nosotros, nuestra iglesia, las iglesias no se parecen a la iglesia primitiva. Hemos convertido nuestras iglesias en mercadillos. El creyente se convierte en un cliente. Si queremos recoger dinero para algo, decimos, vamos a hacer comidas, vamos a hacer empanadas, vamos a hacer arroces para recoger dinero, porque parece que voluntariamente no se da. Parece que no. Hay una necesidad y si decimos tenemos que hacer algo, pues hay que hacer algo para recaudar dinero. Que sacar dinero de alguna manera. ¿Cómo lo hacemos? Vendiendo. La iglesia primitiva no vendía. Porque la gente daba voluntariamente. Porque cuando se paga, se da porque se recibe algo a cambio. Pero cuando se ofrenda, se da sin recibir nada a cambio. Salmo 37, 21.
El justo tiene misericordia y da. Ahora debemos honrar a Dios también en esto. Proverbios 3:9. Gloria a Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes. Vamos a anotar los criterios que tenemos en la ofrenda cristiana. Primero decimos, debe ser voluntario. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno debe, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama la ley. ¿Cómo propuso su corazón? ¿Cómo nos proponemos dar en nuestro corazón? Vamos a determinar la cantidad que vamos a dar por un criterio espiritual, no por un criterio económico. O sea, no diga, yo gano tanto al mes, entonces yo saco esto, saco aquello y no me queda más que lo otro. Vamos a tener un criterio espiritual, no solamente económico. Primero podemos evaluar las bendiciones recibidas y después darlo en proporción a lo que Dios nos pide. Es decir, vamos a evaluar lo que tenemos, lo que recibimos. En Deuteronomio 16:17 Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios pudiera dar. cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición, no conforme a lo que tiene, conforme a la bendición que Jehová su Dios le hubiera dado. En 1 de Corintios 16:2, Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces sobre mí. está diciendo que se debe dar con regularidad cada primer día de la semana, dice. Individualmente, cada uno de vosotros ponga aparte algo y mirando lo recibido, según haya prosperado. Esto es lo que nos lleva a la motivación del amor, ¿no es cierto? ¿Cuánto piensa usted que ha recibido? ¿Cuánto piensa usted que puede dar? No económicamente, sino espiritualmente. También debe ser proporcional a lo que Dios pide, a lo que Dios da. En Lucas 12:48. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hay ahí una proporción. Según lo que usted reciba, debe dar. Según lo que usted tenga, debe dar. ¿Cuál sería la proporción correcta? Según haya prosperado. Es decir, ¿qué parte de mi prosperidad debo dar? En el Antiguo Testamento se marcó en un 10%. Y la fe no invalida la ley. Luego el diezmo es lo aconsejable. ¿Por qué es aconsejable? Porque es bíblico. Es una ley de Dios. ¿Qué podemos decir de los mandamientos de Dios? Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los mandamientos de Jehová son rectos. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted cree que el mandamiento del diezmo es recto?
¿O cree que es excesivo? ¿Cree que no es justo? Mandamiento de Dios, la Biblia dice que es recto. Y es razonable porque es un mandamiento de Dios. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es decir, la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. O sea, la ley del diezmo es perfecta. El 10% es perfecto. Y es equitativo porque ponen los creyentes a la misma altura, que gana poco o mucho. Todos dan lo mismo, 10%. Todos dan de la misma manera. El Salmo 19:9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios de Jehová son verdad. Hermanos, debemos entender que, de la misma manera que consideramos justas tantas leyes de Dios, la ley del diezmo también lo es. Pero no estoy obligado. Es verdad, no está obligado. Porque ahora lo que estamos probando no es su capacidad de obedecer, sino el amor que usted le tenga al Señor. Y el amor que usted tenga por la obra de Dios. Y en ese amor y en esa proporción usted puede dar. Eso estabiliza la iglesia y por eso nosotros recogemos los diezmos, deben ser colocados aquí. Usted coge su sobre, pone su diezmo, pone su nombre y lo pone ahí porque eso da estabilidad a la economía de la iglesia. ¿Sí? Es algo que va a ir entrando todos los meses, alguno perderá el trabajo y su diezmo no entrará, otro encontrará trabajo y empezará a diezmar, y así la iglesia tiene una entrada fija y viene con su ofrenda preparada, viene con su diezmo preparado para el Señor, para la obra del Señor. Si ama la obra del Señor, si ama las cosas de Dios. Hay una diferencia entre admitir que Dios es dueño de todo y actuar en consecuencia de que Dios es dueño de todo. En forma teórica muchos estamos de acuerdo que Dios es dueño de todos los bienes, pero a la hora de dar para el Señor, pues no estamos ya tan dispuestos. Por eso el diezmo es una prueba de mayordomía, la ofrenda es una prueba de amor, el diezmo no es lo que siento, sino lo que Dios marcó, la ofrenda es lo que siento. Y eso es para el ministerio. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Haga partícipe al que lo instruye de toda cosa buena. También en 1 Timoteo 5:18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Pablo desarrolla este concepto en la epístola a los Corintios. Los corintios discutían el apostolado de Pablo y Pablo les enseña eso, la necesidad de ofrendar para la obra de Dios y para los ministros de Dios. En 1 Corintios 9, del 7 al 15. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros?
pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Amén. Este desarrollo que hace Pablo lo hace en su propia experiencia en Corinto. Él en Corinto trabajó. Él cuando llegó a Corinto, él se puso a hacer tiendas junto con Aquila y Priscila y trabajó con sus manos para sostenerse. Pero no quita que él les enseña a los corintios algo importante. Los ministros de Dios tienen derecho a recibir un salario. Tienen ese derecho. Si ellos están sembrando lo espiritual, dice, es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material. Hay un derecho que debemos reconocer para sostener a las personas que trabajan en la obra de Dios. Otra cosa es que Pablo diga, no hemos usado de este derecho, porque como todo derecho, alguien pueda renunciar, alguien pueda decir, yo no quiero vivir de la obra, yo prefiero trabajar con mis manos. Está bien, no es que usted tenga la obligación de vivir de la obra, puede seguir trabajando. Pero si usted vive de la obra no está haciendo nada malo. Y la gente deberá reconocerlo. Porque así ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Hay normas que se marcaron en la antigüedad, hermano. No son bíblicas, pero me llama la atención la manera en que se expresan. Evidentemente esto daba lugar a algunos abusos, todavía hoy. Evidentemente daba lugar a que hubiera gente que quisiera vivir, entre comillas, del cuento, todavía hoy. Pero había unas normas en la iglesia primitiva que me llaman la atención para evitarlo. Hoy esas normas nunca han estado. Y no son normas de la palabra, sino de un libro que se llama Didaqué. Didaqué, o Doctrina de los Apóstoles, es un libro probablemente del siglo II, más o menos. Y en uno de sus capítulos, el 11, él habla de los gente itinerante que iba por las iglesias, digamos, haciéndose pasar por apóstoles o por evangelistas para recibir dinero de las iglesias. Yo le voy a leer un poquito de ese libro. Por ejemplo, dice, todo apóstol que llegue a vosotros ha de ser recibido como el Señor. Pero no se quedará por más de un día o dos. Si hace falta, quedándose 3 días, es un falso profeta. Al partir, el apóstol no aceptará nada sino pan para sustentarse hasta llegar a otro hospedaje. Si pidiere dinero, es un falso profeta. Pero no cualquiera que habla en espíritu es profeta, sino solo cuando tenga las costumbres del Señor, pues por las costumbres se conocerá el pseudo profeta y al profeta. Ningún profeta, disponiendo la mesa en espíritu, comerá de la misma. De lo contrario, es un falso profeta. Pero todo profeta que enseña la verdad y no hace lo que enseña, es un profeta falso. Mas quien dijere en espíritu, dame dinero u otra cosa semejante, no lo escuchéis. Si empero os dice que deis para otros menesterosos, nadie lo juzgue. Mas si quisiera radicarse entre vosotros, como artesano, trabaje y coma. Si no sabe oficio alguno, proveeréis según vuestra inteligencia, para que no viva entre vosotros un cristiano holgazán. Si a eso no quiere conformarse,
es un traficante de Cristo, cuidado con esto. ¿Qué le parecen las normas? Clarito. Poquito rotundas, ¿no? Parece que estaban un poquito quizá escarmentados de que llegara gente pidiendo sin ser verdad. Podemos hablar de algunos casos particulares. Decimos se diezma al 10% de lo que se administra. Primero de todo vamos a considerar que ese 10% tiene que ser de lo que usted se ha ganado honradamente. Ya dijimos que es fruto del trabajo, fruto de ventas, no fruto de loterías o fruto de sorteos. En Deuteronomio 23, 17 y 18. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. No traerás de una ramera ni el precio de un perro. No se puede traer a Dios lo que conseguimos de una manera que a Dios no le agrada. Amén. Si lo estamos consiguiendo de una manera que sabemos que a Dios no le agrada, no lo debemos traer. Dice, voy a traficar con droga y le doy al Señor el diezmo. No. No está bien. Tenemos que diezmar primero de todo lo que ganamos honradamente. Si usted tiene regalos, tiene herencias, tiene dinero que ha encontrado, si el dinero lo ha encontrado en la calle, usted lo tiene que diezmar. ¿Por qué? Porque lo administra. ¿Cierto? Si lo administra, se paga su diezmo. Los regalos son en metálico. Si se administra, son dinero. Tal vez el regalo no es en metálico, pero le dan metálico. Usted ha visto ahí una cosa que le gusta y le dice a su padre o a su esposa, me ha gustado tal cosa, y le dice, toma el dinero y lo compras. En ese caso usted no lo tiene que diezmar, porque lo que le está dando es el dinero que no va a administrar usted, sino que usted lo va a usar para lo que le han dicho. Por lo tanto, si son cosas que se convierten en dinero y ese dinero nosotros lo vamos a administrar, lo primero que haremos, como hemos dicho, separar la parte para el Señor. Y debemos diezmar lo que recibimos. Entonces no podemos decir, bueno, es que yo recibo tanto, pero pago cuánto de alquiler. Entonces me queda solo esto. Sino de lo que recibimos hay que dar al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Si alguien le presta dinero y le deja 3.000 euros, ¿tiene usted que diezmarlos? No, porque usted los va a devolver. Entonces ese dinero usted no lo va a diezmar y lo que va a diezmar va a ser el dinero que usted va a recibir y con el que va a pagar ese dinero. ¿Amén? Por tanto está así. Vamos a hablar un poquito de los votos. Es importante eso. Números 32. Números 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere votos a Jehová o hiciere juramento, llegando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Un voto significa ligar el alma con obligación. Fíjense. Suena más claro, ¿no? A veces parece que uno hace votos así como... Yo he escuchado votos ahí, si el Señor me da trabajo, yo entonces le daría el diezmo al Señor. Después no lo dan. Sencillamente ya está. Pero es una obligación, se liga el alma. Esta obligación
es autoimpuesta, es usted quien se la pone. Nadie se la pone. No se trata de cumplir con un pastor, con una iglesia o lo que sea, sino con el Señor, porque es un compromiso del alma, siempre son voluntarios, no son ordenados por Dios. Dios no le pide que haga votos. El diezmo, las primicias, las ofrendas, puede ser que estén ahí en la obra de Dios, pero los votos no. Tenemos el voto de dar diezmos de Jacob en Génesis 28, del 20 al 22. Y hizo Jacob votos diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Dice que Jacob hizo un voto y dijo: de todo lo que me dieres, el diezmo apartará para ti. Y Dios se lo recuerda en Génesis 31:13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Donde ungiste la piedra y me hiciste un voto. Si hago un voto, yo me ligo mi alma con el Señor. ¿Cuáles serían los motivos para ese voto? Puede ser por agradecimiento, por haber recibido algo, para recibir una bendición. No son necesarios. Dice: voy a hacer un voto para que el Señor me sane. No le va a sanar porque haga un voto. No es necesario, pero es su voluntad. Es lo que usted quiera. En Números 21, del 1 al 3. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Ahí entonces Israel dice: hizo voto a Jehová. Yo destruiré sus ciudades. Y eso hicieron. Así es como se hace un voto y se cumple un voto. Pues han hecho votos locos. Se han hecho votos innecesarios que han traído aflicciones. Como el voto de Jefté en Jueces 11, del 30 al 35. Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Mini, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grandes estragos. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle, con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Jefté dijo: si yo logro vencer a los amonitas, no hacía falta porque Dios le iba a dar la victoria igual. Pero dice: si yo logro vencer a los amonitas, la primera persona que salga a recibirme será ofrecida en holocausto. No lo entienda como que la vaya a quemar en un altar. Eso no se podía hacer, pero se redimía. Y en este caso, como fue su hija, la hija se tuvo que dedicar
al Señor, no pudo casarse y estuvo soltera. Pero cuando eso sucede, él dice, no puedo retractarme porque he dado palabra a Jehová. Seguro que cualquiera de nosotros diría aquello de, el Señor sabe, el Señor entiende que es mi hija, el Señor sabe que yo no voy a hacer eso. Pero si has dado un voto, se ha ligado tu alma. Hay votos hermosos que se cumplieron. En 1 Samuel 1:11. E hizo votos diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que tienes a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. La madre de Samuel hizo ese voto. Ella le dijo al Señor que si le daba un hijo lo dedicaría a él, y eso fue lo que hizo. Absalón también, cuando conspiraba contra David, en 2 Samuel 15:8, Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. si era un voto real que había hecho o no, según el contexto no se sabe, pero votos, hermanos, se han hecho, votos se han cumplido, y si usted hace un voto, usted debe cumplirlo. No hay ninguna obligación nunca de hacer votos, no hay ninguna razón para hacer esos votos, pero es el deseo de cada uno, es lo que cada uno pueda querer o pueda pensar para el Señor. Amén. Así que no hagamos votos a la ligera. ¿Qué quiero decir? Que no hablemos a la ligera de las cosas. No nos precipitemos en hablar delante de Dios de las cosas que vamos a hacer o lo que no vamos a hacer, porque nos liga nuestra alma a aquello que hemos dicho. Aleluya. Estamos en pie, hermanos, vamos a cantar al Señor.